Entonces, la verdad central, el acto de Dios de renovar su pacto después del pecado y la intercesión de Moisés nos recuerda que Dios tiene misericordia y perdona a quienes le sigan. Y el texto clave está en Éxodo 34, versículos 6 y 7, que dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34, 6, 7. Vamos a repetirlo todos estos dos textos. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34, 6 y 7. No se les olvide que la próxima semana que contemos parte del texto. Bueno, entonces hoy vamos a estudiar primero: el pueblo adora un becerro. Éxodo 32, del 1 al 4. Segundo, Moisés intercede de nuevo por su pueblo, que está en Éxodo 32, versículos 30 al 33. Tercero, Dios va a conocer su nombre, que está en Éxodo 34, 6 y 7. Y cuarto, la renovación del pacto, que está en Éxodo 34, versículos 10 y 11. Entonces vamos a iniciar con el primero. El pueblo adora un becerro de oro. Y dice Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces tomaron una decisión equivocada. Moisés tardaba. Es probable que la gente pensara que Moisés se había extraviado o había perecido. Parece que el pueblo no tenía esperanza de volver a ver a su caudillo. La espera de 40 días les impacientó y decidieron hacer algo para remediar la falta de su líder. Vinieron ante Aarón. El verbo usado es kahak, que significa reunirse, congregarse, juntarse, convocar una asamblea. De la misma raíz viene el sustantivo para asamblea, congregación, unidad, reunión. O sea, ellos tomaron una decisión de: vamos a hacer una reunión para que hablemos con Aarón. Y ahí toman decisiones. Sí. Hay algo que todos nosotros hacemos también, ese tipo de cosas. Llegamos y oramos y le pedimos al Señor y Él tarda en respondernos. Entonces nosotros tomamos decisiones equivocadas. No, yo voy a hacer esto, el Señor no me ha respondido nada, voy a hacer esto, sin esperar, sin tener ese lapso de tiempo, de saber que Dios a veces retarda las respuestas que queremos. No tomar decisiones así como las que tomó el pueblo, porque nos es tardado. Pero es que todavía no sabía que se hubiera muerto, ni mucho menos, pero nos es tardado. Dios nos muestra a nosotros que debemos tener mucho cuidado cuando ponemos cosas delante de la presencia del Señor y tenemos que continuar, Señor, si es tu divina voluntad, muestra. Y Él se tarda, pero responde. Bueno,
De modo que fue una asamblea formal la que se dio cita para solicitar a Aarón: haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros. Acostumbrados a las imágenes de los dioses egipcios, querían tener la imagen visible del Dios invisible. El sustantivo Elohim puede traducirse como Dios, Dios o dioses. Según el contexto, no hay duda que la traducción correcta es dioses. Era para que les continuaran guiando en su peregrinación. Eterno, Dios soberano, al Señor que nos había sacado desde todo eso. Y rápido olvidaron a Dios, rápido volvieron a hacer su propia voluntad y hacer lo que estaban haciendo. Y se les apareció una nube para protegerlos del sol. Les mandó el maná, las codornices para que tuvieran carne, sacaron agua de la roca, y aún así haznos dioses que vayan delante de nosotros. Pero igual es hacernos dioses es colocar delante de nosotros algo en que confiar, algo que nos guía, algo que nos... O sea, estaban cambiando en Dios igual. El contexto cultural es que ellos venían de una nación pagana, donde había muchos dioses, donde se adoraba el sol, una cosa y la otra. Y pues era su cultura, que habían forjado en 230 años aproximadamente, 200 años. Entonces ellos no concebían no tener un Dios o una idea a quien adorar. Y aún en nuestro tiempo tenemos dioses extraños cerca de nosotros. Todo aquello que se convierta en un estorbo para que nosotros vayamos a la iglesia, al culto, porque el domingo no nos pertenece. El domingo es el séptimo día de la semana. Son 6 días que puede trabajar, pero el séptimo le pertenece al Señor. Cuando nosotros permitimos que algo o alguien se interponga para acercarnos a nuestro Dios, para adorarle, exaltarle y glorificar su nombre, se convierte en un ídolo. Y hay que tener mucho cuidado cuando se presenta la misma cosa, repetitivamente, y nos perdemos de la bendición del Señor. Así es. Tenemos aquí el concepto que existía en aquel entonces en las naciones paganas. Cada nación debía tener un dios o varios dioses que les defendieran y guiaran. Aquellos dioses tenían autoridad sobre cierta región geográfica, es decir, que solo tenían dominio sobre el territorio ocupado por la nación a la cual pertenecen. Luego dice Éxodo 32:2: y Aarón les dijo: apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Pero yo hubiera dicho no, porque el Señor no permite dioses extraños delante de nosotros. No lo voy a hacer. A cualquiera de ustedes que quiera, yo no lo voy a hacer. Bueno, eso algo que era de la clase sacerdotal que eso. Sí, es lo que me extraña a mí. Pero realmente era pues porque vivieron toda su vida la vivieron allá en Egipto, y eso fue lo que vieron desde Aarón, pero también estuvo allá. Pero no hubo uno que dijera: no, tenemos nuestro Dios que nos abrió el mar, miren, no, esperemos y confiemos en Dios. No. Así es. Pero aquí hay algo muy importante que aprendí yo hoy, que tiene que ver con lo que ambos están diciendo, que el pueblo de Israel hizo el becerro de oro para ahorrar, para que no se la tenía, pero no, el que mandó a hacer el becerro lo hizo fue Aarón. Directamente fue el que hizo el becerro, no sabe que era el hermano de Moisés, el sumo sacerdote, creo que era pues una personaje importante, y aquí acabamos de ver, porque mire que aquí mismo hemos dicho, ¿no?, que el pueblo de Israel hicieron el becerro, no, eso fue Aarón el que hizo el becerro. Pero ellos lo pidieron. Ellos lo pidieron. Igual, todas esas culturas, todas esas pequeñas acciones de colocar el machete es lo que le da identidad a un pueblo. Y la identidad del pueblo es que era pagano. Por eso es que Dios deja 40 años en el desierto quitándole todas esas tradiciones. Ustedes van a ser el pueblo pagano, no. Ustedes van a ser el pueblo de Dios. Así es. Dice: Aarón, el líder espiritual, no tuvo la firmeza suficiente para impedir que el pueblo infringiera el primer mandamiento. Para llevar a cabo el
encargo del pueblo, Aarón ordenó que le trajeran los aretes de oro que llevaba por él. Esos aretes eran parte de los tesoros que los israelitas solicitaron a los egipcios en el momento de emprender el éxodo. O sea, fue parte de cuando le dijeron a los egipcios, no, entreguen las cosas, ¿cierto? Como decir el pago por el mal que les habían hecho durante todo ese tiempo, y los egipcios inmediatamente le entregaron todo el oro, imagínense, y luego con eso lo que hicieron. Luego dice Éxodo 32:3, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Así lo hicieron, se quitaron los aretes de oro y se los trajeron a Aarón. Los aretes que los egipcios usaban eran grandes, por lo que debió ser una gran cantidad de oro la que usó para la fundición del becerro. No era poquito, era bastante. Era más de 2 millones de israelitas. Luego dice Éxodo 32:4, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con Urim, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dice, hizo un becerro de fundición. Las imágenes de los dioses de los pueblos paganos generalmente eran hechas en madera y luego recubiertas por oro, pero parece que el becerro que hizo Aarón era de oro puro. La imagen del becerro era familiar a los israelitas, pues el dios Apis de Egipto era representado por un toro, y esta es la imagen. Luego dice, el becerro recibe adoración de parte de los israelitas en una ceremonia orgiástica al estilo pagano, y lo identifican con el dios libertador que les sacó de Egipto. Más tarde, en el siglo X antes de Cristo, después de la división del reino de Salomón, el estado del norte, es decir, Israel, adoró a 2 becerros de oro colocados por el rey Jeroboam I, uno en Dan y otro en Betel. La apostasía del pueblo provoca la ira de Dios, la cual, apaciguada por la oración de intercesión de Moisés, o sea, a Moisés le tocó interceder, ¿cierto?, por el pecado que había cometido el pueblo de Dios. Pero no aprendió. Mire que siglos después ya de que ya habían reinos y había rey puesto en Israel, todavía hacían eso. 2. Moisés intercede de nuevo por su pueblo. Y dice Éxodo 32:30. Y aconteció al día siguiente, dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. El día después de la ejecución de la ira de Dios por parte de los levitas, Moisés dijo al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado. Sin duda alguna, ya la gente había comprendido la magnitud de su pecado de apostasía al contemplar el severo juicio de Dios. Israel aprendió que violar el primer mandamiento era de suma gravedad, pues al hacerlo le sería imposible cumplir con los demás mandamientos. ¿Y cuál es el primer mandamiento? No adorarás dioses ajenos delante. Hermanos, hay algo en el versículo 25, hay una situación de ese 32 muy particular, y dice así, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. O sea, a Moisés le tocó ponerse bravito. Eso no fue así tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es el que está conmigo? ¿Quién está con el Señor?
defínanse pues. Y los de la tribu de Leví se juntaron con él. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned a cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano o a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví hicieron conforme han dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. O sea, eso no fue que ya pasó y ya. No, hubo una consecuencia y grave, y es la dictada por Dios mismo. Así es. Los de 12 tribus, solamente de la tribu de Leví. Luego dice, ante el pánico de la gente, Moisés, el caudillo que ama a su pueblo, a pesar de todos sus defectos, les promete interceder por ellos ante Dios. Su comunión con Dios le daba confianza para acercarse a Él y suplicar perdón para el pueblo apóstata. Luego dice Éxodo 32:31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Y luego el 32, que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Perdona su pecado, y si no, por favor, bórrame de tu libro que has escrito. Es tal el amor de Moisés, que está dispuesto a participar del castigo en caso de que Dios no les perdone. Tu libro es una referencia al registro que se lleva de las obras buenas o malas de los hombres mientras viven, y la acción de borrar los nombres es condenarlos al olvido o a la muerte. Luego dice el 32, 33, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este traeré yo de mi libro. Al que pecare contra mí, a este lo borraré de mi libro. De esta manera, Jehová está enseñando que cada persona debe ser responsable de sus actos y cargar su propia culpa. Esta misma verdad la encontramos en Deuteronomio 26:16. De pronto alguien lo puede buscar. Otro que busque Segunda de Reyes 14:6. Alguien que busque Jeremías 31:29 y versículo 30, y otro que busque Ezequiel 18:20. ¿Quién tiene Deuteronomio 24:16? Los padres no morirán por los hijos, y los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Segunda de Reyes 14:6. Segunda de Reyes 14:6. Pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. ¿Quién tiene Jeremías 31:29 y 30? En aquellos días no dirán más. Los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la entera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la entera. Listo. Ezequiel 18:20. Dice así, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es decir, cada uno pagará por su propio pecado. La intercesión de Moisés hizo a Dios aplazar el castigo para los culpables, como lo leemos en los versículos 34 y 35 de Éxodo 32. Pero también en respuesta a dicha oración, Dios promete enviar su ángel para que le siga guiando. Así Jehová se da a conocer como un Dios lleno de misericordia que perdona a su pueblo.
Tercero, Dios da a conocer su nombre, que está en Éxodo 34, versículos 6 y 7. Dice Éxodo 34, 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Jehová pasó frente a Moisés. Moisés había pedido a Dios que le permitiera ver su gloria. Dios le contestó: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti en el nombre de Jehová. Así que el versículo 6 es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Moisés. Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. El nombre de Dios revela su carácter. Antes Dios se había dado a conocer a Moisés como el Yo Soy. Ahora Dios proclama su nombre santo y lo asocia con compasión, misericordia, gracia, justicia y verdad. Tener un concepto adecuado de Dios nos guarda y protege contra las herejías y falsas enseñanzas. Algunos solo enfatizan el amor de Dios y dejan de lado su justicia. Otros hacen lo contrario. O sea, el amor de Dios para nosotros es incalculable. El Señor nos ama, Él quiere para nosotros lo mejor. Y nosotros tenemos que cuidar, ¿cierto?, de no hacernos ídolos, ¿cierto? Porque muchas veces hay cosas que se vuelven en un ídolo. Entonces no venimos a la iglesia porque estoy trabajando o porque estoy estudiando o por múltiples razones, o porque voy a ir a trotar o a montar en bicicleta, hacer ejercicio. Entonces eso hay que tener cuidado. El sábado, el domingo es el día del Señor, es el día para que nosotros descansemos y vamos a la iglesia. Luego dice Éxodo 34, 7, que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Que perdona. Solo la misericordia y la gracia de Dios hacen posible que Él perdone al pecador. Por eso el salmista exclamó: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Por su santidad y su justicia, Dios no puede pasar por alto el pecado del hombre. Sin embargo, por su misericordia y por su gracia, responde a la súplica del que se arrepiente. Dios, por su misericordia, no descargó toda su ira contra el pueblo idólatra, y es por esa misericordia que le renueva su pacto. O sea, el Señor, nosotros muchas veces hacemos cosas que no le agradan a Dios, pero cuando nosotros, Señor, me siento mal por esto que hice, yo le oro al Señor: Señor, perdóname, ayúdame, Señor, a salir de esta situación, dame sabiduría en el momento de tomar una decisión correcta. Y Él nos perdona, pero tenemos que suplicarle al Señor: Señor, perdóname, porque sé que lo que he hecho no está de acuerdo a lo que tú nos has enseñado. Y que hay algo, hermanos, y es que la llegada del Señor Jesucristo al corazón de una persona transforma, porque pueden haber vicios, tendencias generacionales, pero el creyente llega un momento donde a través de la obra del Espíritu Santo discierne entre lo que es bueno y lo que es malo. Y si hay algo que de generación en generación se ha hecho y ofende a Dios, entonces esa persona no lo hace, porque si no, entonces estaríamos condenados a seguir repitiendo un pecado cuando la persona tiene que ser un culto racional. O sea, se tiene que confrontar con el pecado. En nuestra familia pasa algo muy particular. Mi bisabuelo abandonó a su esposa, mi abuelo abandonó a su esposa, mi papá abandonó a mi mamá. Y entonces algunas personas decían: ¿y entonces?
Entonces eso sigue. Yo, oiga, esto me le ocurrió, ¿no? Me le ocurre, eso no. Entonces, es que mi papá hizo lo mismo, entonces yo hago lo mismo. Hay muchas personas que dicen, es que hijo de tigre, dale pintado. No, equivocado estás. Porque mi papá sea un borracho no significa que yo voy a ser un borracho. Es como, porque él es un mentiroso no significa que yo voy a ser un mentiroso. Si está apartado del camino del Señor, ¿por qué razón yo lo tengo que hacer? Si yo ya sé que el Señor me manda y me demanda algo en su palabra, lo tengo que obedecer si quiero agradar a Dios. Así es. Y el Señor está restableciendo y transformando, porque esa es su obra. No. Esa es su obra. Bueno, cuarto, la renovación del pacto. Y dice Éxodo 34:10. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Dios, por su misericordia, y en respuesta a la oración intercesora de Moisés, renueva su pacto con el pueblo infiel. Además, promete hacer maravillas como nunca fueron hechas en toda la tierra y en ninguna de otras naciones de la tierra. Estas maravillas fueron los actos prodigiosos de Dios, por medio de los cuales cuidó a su pueblo y lo introdujo a la tierra de Canaán. Actos que causarían pánico a los enemigos de Israel, pero darían gozo, paz y esperanza al pueblo de Dios. Dios todo siempre lo tiene controlado. A él no le escapa absolutamente nada. Él guarda todos los detalles porque él quiere que su pueblo ingrese a la tierra de Canaán. Luego dice Éxodo 34:11: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí, yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. El pacto y las maravillas dependen de la observancia de la ley por parte del pueblo. Dios se compromete a guiarlos, a preservarlos, pero ellos tenían que comprometerse a obedecer los mandamientos de Dios. Una vez más, Dios promete echar delante de la presencia de los israelitas a los amorreos, cananeos, eteos, fereceos, heveos y jebuseos. O sea, ese era el plan de Dios. Y ellos iban a entrar a la tierra prometida, pero tenían que sacar a todos estos pueblos que estaban habitando ese territorio, que era la tierra de Canaán. Bueno, aplicación. Perdón, hay algo, y les invito a los hermanos a que lean en ese, todos los desde el 11 hasta el 17, porque es la advertencia contra la idolatría. Y eso es algo que el Señor ya se lo dijo, ¿verdad? Y esto es lo que van a hacer, pero desafortunadamente, y vamos a ver más adelante, el pueblo de Israel no hizo caso, no hizo conforme el Señor le mandó. Y el que entre la miel anda, algo se le pega. Y si el Señor dice, no haga esto, no lo haga. No vaya a tal parte, no vaya. Si eso ofende a Dios, no lo haga, no vaya. Se va a ver contaminado de una u otra manera. Entonces, que lo lean, porque es muy importante todo lo que el Señor advierte en esa porción. Listo. Bueno, aplicaciones de estudio. Primero, el cristiano debe despojarse de su viejo hombre. Aquí tenemos la imagen. Israel había salido de Egipto, pero la vida de Egipto continuaba con ellos. A veces el creyente en Cristo continúa cargando con su viejo hombre, el cual le esclaviza a una vida desdichada. El apóstol Pablo exhorta: despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Hay que dejar ese viejo hombre atrás.
Lo pasado, pasado. El Señor ya ha transformado nuestra vida y tenemos que andar siempre conforme a lo que Dios. Segundo, el cristiano debe pedir la ayuda del Señor para no caer en la tentación de la idolatría. No culpes a Dios por tus errores, dice Santiago 1:13. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Israel se impacientó rápidamente y decidió tener un ídolo al cual adorar, pues para ellos era más confiable y atractivo lo visible que lo invisible. Aún para el creyente en Cristo, lo visible sigue teniendo un atractivo muy fuerte: fama, dinero, placer, mundo y otros valores temporales. El anciano Juan nos aconseja: hijitos, guardaos de los ídolos. Tercero, la intercesión sigue siendo un recurso espiritual en favor de otros. Y dice Santiago 5:16, orad unos por otros, de manera que seáis sanados. La ferviente oración del justo, orando eficazmente, puede mucho. Moisés intercedió por su pueblo y así Dios no descargó toda su ira sobre Israel y le renovó su pacto. También el cristiano, como sacerdote que es, debe interceder por sus hermanos de la fe, por sus familiares y en general para todo el pueblo. Muchas personas han sido salvadas por la intercesión de creyentes fieles. El pueblo necesita la palabra de Dios. Entonces aquí dice, a la conquista con Dios, el pueblo necesita líderes consagrados. Y dice, Moisés iba a la tienda de reunión para hablar con Dios y así tener su palabra para el pueblo. La gente que buscaba a Jehová iba a la tienda de reunión. Los pastores y maestros de las iglesias necesitan estar en la presencia del Señor para obtener la palabra de Dios que el pueblo necesita. La responsabilidad es grande. Tenemos que alimentar correcta y adecuadamente a la gente que busca. Y eso es lo que hacemos en esta iglesia. Proclamamos la palabra de Dios. No le ponemos adorno ni cosas, sino como que el Señor lo manda en su palabra.